Buenas chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos ahora por el capítulo 7 del libro de Malotra, volvemos un poco como para atrás, vamos a pensar ahora o repensar el diseño, pero lo vamos a repensar desde otro lugar, lo vamos a pensar desde la investigación causal. Este es el más científico de todos los capítulos que vamos a ver en esta materia que es muy científica, quizás la más de la carrera. La verdad es que el diseño causal, cuando hablamos de diseño causal, como una palabra se nos tiene que venir fuertemente y es el tema del control de las variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a intentar es probar que una variable, una eh, cuestión es el desencadenante de otra, ¿sí? Fíjense que no hablamos de casualidad, sino hablamos de causalidad. Es dar vuelta a dos letras, pero cambia todo. ¿Sí? Bien. Entonces, capítulo 7 del libro. ¿Sí? Y acá les dejo un chiste de pingüinitos. ¿Sí? Pero la realidad es que el concepto de causalidad, casi me sale casualidad, causalidad tiene que ver cuando ocurre una variable o la ocurrencia de una variable implica el aumento de la probabilidad de que otra cuestión suceda. ¿Sí? Eso es lo que vamos a intentar probar, ¿sí? Si tomo una pastilla, ¿sí? Incrementa la posibilidad de que me sienta bien más rápido, por ejemplo, ¿sí? Por eso es un principio muy científico y nos ayuda a pensar las investigaciones, ¿sí? Hasta acá hicimos observación, hicimos encuesta y todo lo que es diseño de experimentación es como palabras mayores. Como les decía, es como volver para atrás en el orden de una investigación y pensarla desde la posibilidad de una experimentación, ¿sí? Es mucho, digamos, más complejo que nada más que una encuesta, pero puede incluir una encuesta, una observación, puede incluir muchas cuestiones, pero está superditado a entender este concepto y poder probar fehacientemente con información verídica que se da un proceso de causalidad. Ese es el objetivo. Entonces lo que tenemos es una variación concomitante en donde va a ocurrir las variables en forma conjunta, ¿sí? Y normalmente hay un orden temporal, ocurren juntas o normalmente una antecede a la otra. Y por último, tenemos una ausencia de otros factores que sean capaces de explicar el fenómeno o que lo expliquen mejor, o por lo menos hoy no tenemos otra forma de explicarlo mejor, lo que no quiere decir que mañana tenemos que tener como la mente muy abierta de decir, bueno, mañana puede ser que encontremos otras cosas que nos ayuden a entender este fenómeno desde otro lugar. Bueno, y tenemos las variables independientes, sí, que son las que va a manipular el investigador, la variable dependiente que va a medir el efecto, por ejemplo, cuánto mejor está la persona luego de tomar un medicamento, cuánto le mejora, por ejemplo, la presión sanguínea luego de tomar un medicamento que disminuye la presión sanguínea o que mejora, por ejemplo, digamos, cuestiones relacionadas con el azúcar en sangre. ¿Sí? Pero la dependiente, ¿sí? Es muy importante que pueda medir el efecto del independiente. Y variables extrañas, que son las que yo no quiero dentro de la investigación, son las que tengo que controlar y son variables independientes que van a terminar influyendo en la respuesta de la unidad de prueba. Y eso es lo que yo no quiero, que se me mezclen justamente ese tipo de variables. Las unidades de prueba son personas, organizaciones, familias, perros, ¿sí? Que, por ejemplo, para probar un nuevo alimento canino, ¿sí? Eh, como habíamos visto antes, la unidad de prueba es donde yo voy a correr mi experimento y el experimento tiene que ver con este proceso de manipular las variables independientes para medir su efecto, ¿sí? Así que hay muchos diseños posibles, pero siempre tenemos que dar cuenta y, digamos, mucha explicación aparte de cómo yo manipulo, cómo cuido que no entren las variables extrañas. Bien, entonces, bueno,
los diseños experimentales vamos a tener unidades de prueba y vamos a tener un procedimiento muy detallado para realizar el muestreo. Normalmente lo tenemos que explicar muy, pero muy bien. Vamos a tener variables independientes, vamos a tener variables dependientes y una forma en la que vamos a tener que controlar las variables extrañas. Todo esto normalmente, sobre todo, se hace mucho en investigación académica y todo esto lo voy a tener que reportar con mucho nivel de detalle, cómo lo hice, de qué manera, digamos, dar explicaciones muy claras, de manera que, por ejemplo, algún otro investigador en otra parte del mundo quiere volver a correr el experimento, lo tiene que volver a poder hacer en las mismas condiciones y, bueno, a ver qué resultados tiene. Em, digamos, tenemos simbolitos que nos van a ayudar a entender mejor los experimentos. La X es la exposición de un grupo a esa variable independiente que nosotros estamos analizando. Vamos a hacer observaciones, mediciones, y esa es la O. Y la A es cuando existe, que no siempre existe, aleatorización de las unidades de prueba. ¿Sí? Bueno, vamos a tener una validez interna que va a medir la precisión del experimento y una validez externa que me va a permitir generalizar las relaciones causales de ese experimento. Bueno, y después tenemos una clasificación de las variables extrañas, estas variables que pueden ingresar dentro del experimento y que me pueden complicar los resultados o mancharlos o ensuciarlos, o yo ya no estar segura, ¿sí? De si lo causa una cosa o la causa la otra. Recuerdo en un curso de doctorado teníamos un profesor que era biólogo y él contaba que cuando recién había empezado a realizar su propio doctorado y demás, se le ocurrió con un compañero, colega, digamos, de doctorado, irse hasta Mar del Plata y recoger, de vuelta era biólogo, y recoger no sé qué bichito, ¿sí? Que está en el agua, ¿sí? Y bueno, meterlo en un frasco para analizar la anaerobia de ese animal, o sea, cómo consumía oxígeno. Así que se fueron con frasco en mano, se fueron hasta Mar del Plata con el compañero, agarraron el bichito, lo pusieron en un frasco, en agua, los trajeron hasta Buenos Aires con aire y demás, y en Buenos Aires los pusieron en unos recipientes, todos los bichitos en los recipientes sellados. Y hicieron el experimento, que no sé bien en qué constaba, pero hicieron el experimento. Muy contentos con sus resultados, publican el artículo y piensan que iba a ser un artículo por demás interesante y lo mandan a una revista muy prestigiosa. Y les devuelven una devolución y les cuentan algo que ellos no se habían dado cuenta. Y que habían puesto, en vez de poner los bichitos, ¿sí? En tarritos separados, habían puesto todos los bichitos en el mismo tarrito. Entonces, ya ahí se podían meter una variable extraña, que era, la idea era ver cuánto tardaban los bichitos en no existir más, ¿sí? En morirse. ¿Sí? Entonces les decía que bueno, que tenía un problema el experimento, que era muy interesante, pero que tenía un problema y era que no sabían qué bichito, digamos, si algún bichito se había muerto antes que el otro bichito, ¿no? Entonces eso complicaba y generaba una variable extraña que ellos no habían tenido en consideración, que lo único que tendrían que haber hecho era poner distintos tarros y por cada tarro un bichito, ¿sí? Bueno, eso es una variable extraña, ¿sí? Y eso es lo que no quiero que tenga mi experimento y lo que complica, desde luego, la posibilidad de interpretarlo, ¿sí? Insalvable, tuvieron que volverlo a hacer, insalvable toda esa situación que les cuento, ¿sí? En cuanto a una variable extraña. Entonces, ¿cómo hago para limitar las variables extrañas? ¿Sí? Bueno, la primera variable extraña es la historia, ¿sí? Donde hay determinados eventos que son por fuera del experimento, pero que ocurren al mismo tiempo y que me pueden complicar. Recuerdo una vuelta a una empresa de telefonía, había hecho una investigación y en ese momento un efecto completamente extraño, digamos, a la compañía y a la investigación
había habido un corte de luz muy grande en la zona donde ellos estaban investigando, de esos cortes que van como varios días, era verano, y la gente estaba súper bufada, ¿sí? Con toda esta situación, y bueno, tuvieron que, digo, una empresa grande, que ya tenía el estudio pago y de cuyos resultados dependía varios bonus de varios gerentes, tuvieron que suspender la investigación y dejarla para dentro de unos meses, en marzo. Suspender bonus, había gente que estaba esperando ese bonus para planear vacaciones, para hacer un montón de cosas interesantes y bueno, fue toda una decisión, ¿sí? Un caso real, le pasó a una de las dos telefónicas grandes que tenemos, o empresas de telefonía que tenemos en el país, ¿sí? Le pasó a una de esas dos empresas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se van dando eventos que hacen que nuestra investigación se vea atravesada por esos eventos, o bien por la maduración, que es una variable extraña, ¿sí? En donde nuestras unidades de prueba le van a ocurrir cosas por el paso del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un niño, ¿sí? No es lo mismo a los 3 meses que a los 6 meses, va a poder hacer cosas bueno, no tienen que ver con su propia maduración, ¿sí? También la instrumentación, ¿sí? Puede ser que digamos, el instrumento de prueba genera algún tipo de variable extraña, por ejemplo, en las puntuaciones, ¿sí? O tenemos también los efectos de la prueba, ¿sí? Que lo que, digamos, ocurre es que generan antes y después de hacer una medición, generan, digamos, algunos inconvenientes y que es bueno también tenerlos en cuenta. ¿M? El efecto de prueba principal, que normalmente ocurre cuando se afecta a la investigación posterior, y bueno, y también tenemos el efecto interactivo que va a generar alguna situación ahí con la variable independiente. Bien, clasificación de variables extrañas, ¿sí? La regresión estadística, cuando tenemos puntuaciones extremas, ¿sí? Que se acercan o que pueden generar algún problema con la puntuación promedio. ¿M? El sesgo en la selección, sin querer, metí la pata y puse a distinta gente, no sé, vamos a suponer, los que por lista, digamos, o los que llegan primero los pongo en un grupo y a lo mejor son los que estaban más motivados para hacer la investigación, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque a veces sin querer uno dice, por una cuestión práctica, bueno, los primeros que llegan, pum, a este grupo, los demás al otro. Y a lo mejor justo estaban más motivados y por eso llegaron más temprano e hicieron una cosa distinta. Y la mortalidad que tiene que ver con perder unidades de prueba, que puede ser porque efectivamente se murieron, ¿sí? La gente le pasa, ¿sí? O porque, bueno, por ejemplo, deja un estudio y entonces se complica la posibilidad de seguir evaluando a esa persona. Bien. ¿Cómo las puedo controlar? A través de la aleatorización, que es asignar, ¿sí? Unidades al azar de prueba, ¿sí? O sea, utilizando el azar. O bien parearlos, poner uno en un grupo, por ejemplo, uno motivado, uno no motivado, uno motivado, otro no motivado, parearlos. O control estadístico, donde voy a medir las variables y voy a ajustar los efectos que éstas puedan llegar a tener o generar algún tipo de diseño que a mí me permita controlar ese tipo de variables específicas. Un segundito. Ahí está. Bueno, tipos de experimentos. Primero que nada tenemos el diseño preexperimental, ¿sí? Y acá tenemos caso único, pre o post-test y grupo estático. A ver, cosa importante, digamos, los preexperimentales son, digamos, como su nombre lo indica, no del todo buenos, ¿sí? Y después tenemos cuasi experimentales, experimentales verdaderos y experimentales estadísticos. Vamos a irlos charlando, cada uno tiene, como les leí el preexperimental, tienen cada uno dentro de sus clasificaciones, tienen distintos tipos de experimentos.
Bueno, cuando hablamos de diseños preexperimentales, la verdad es que no controlan factores extraños mediante la aleatorización, que es una de las cuestiones que nosotros necesitaríamos. Mientras que los diseños experimentales verdaderos se distinguen porque justamente el investigador asigna en forma aleatoria las unidades de prueba a los distintos grupos. En los diseños cuasi experimentales, ¿sí? Son como los experimentales verdaderos, pero se carece de un control completo de la situación, ¿sí? Y en el diseño estadístico permite el control y el análisis estadístico de todas las variables externas, ¿sí? Es como el más conveniente, el más pulido en algún punto. Bueno, diseños preexperimentales de caso único también, pero esta vez otro profe del doctorado, en este caso un psicólogo que atendía eh, una patología muy extraña dentro de la psicología, que es la personalidad múltiple, ¿sí? Afortunadamente pocas personas la padecen, pero evidentemente es muy compleja de atender. Y este hombre hizo un doctorado justamente en este tipo de personalidad. Uno de los problemas que tiene esta personalidad, digamos, para estudiarse, es que, como les decía, afortunadamente hay pocas personas que tengan esta enfermedad. Entonces, se le ocurrió hacer un estudio de caso único, ¿sí? Y es justamente un diseño de tipo preexperimental, ¿sí? En el que se va a realizar, ¿sí? Una sola medición de la variable dependiente, ¿sí? Puedo también realizar pretest y posttest con un grupo dentro de un experimental, ¿sí? Entonces, mido antes, digamos, aplico el estímulo, mido después, ¿sí? Em, o bien puedo ser un grupo estático, en donde lo que voy a tener es un grupo de control, voy a tener el efecto y voy a hacer una observación posterior. Y luego resto la observación 1 de la 2 y me fijo el efecto de ese tratamiento. Bien, puedo hacer un pretest, posttest con grupo de control dentro de un experimental verdadero. ¿Cómo hago esto? Aleatorizo tanto el grupo de control como, perdón, el grupo de control es cuando tenemos un grupo con iguales características, ¿sí? Que no le doy el estímulo. Por ejemplo, le doy un placebo. Eso es el grupo de control. Lo habíamos visto en la unidad o normalmente yo siempre hablo del grupo de control cuando charlamos de la unidad de análisis de datos, pero por si las dudas lo refresco, ¿sí? Entonces, los diseños pre-test, post-test con grupo de control, justamente tenemos las mediciones pre-post, el estímulo y lo tenemos aleatorizado. Como ven, esto ya es un poquito más complejo y luego, ¿qué hacemos? Restamos la observación 2 de la 1, es decir, el grupo experimental, y se la restamos a el grupo de control. Por ejemplo, si hubo una mejoría de ese grupo de control, le resto al efecto del experimento principal, ¿sí? Entonces ahí lo tengo como más controladito. Bien, experimentales verdaderos solo postes con grupo de control, ¿sí? En este caso, como les contaba, ¿sí? Aleatorizo, ¿sí? Tanto el grupo experimental como el grupo de control y hago una observación sobre el grupo experimental y el de control, ¿sí? Bueno, y podemos también tener los 4 grupos de Salomon, donde vamos a controlar los efectos interactivos de la prueba, así como otro tipo de variables extrañas que podría desarrollarse, ¿sí? Evidentemente es un tipo de experimento cada vez como que se va mejorando, ¿no? Pero también, y esto es muy importante, todo depende, ¿sí? Este supera claramente las limitaciones de los anteriores, pero todo depende del tipo de experimento que nosotros queramos hacer. No todo puede ser, digamos, con un control absoluto, ¿sí? Entonces, bueno, digo, hacemos lo mejor que podemos en función, ¿sí? De la situación, la realidad que nos toca o queremos intentar probar.
También tenemos los diseños cuasi experimentales que tienen series de tiempo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer son distintas observaciones, voy a hacer la intervención y distintas observaciones posteriores. Y puedo hacer lo mismo con el grupo de control, en donde evidentemente no voy a aplicar el efecto. ¿Sí? Bien, acá tenemos los diseños estadísticos con bloque aleatorizado, en donde para asegurar, digamos, digamos, vamos a intentar ver el efecto de estas variables dentro de cada uno de estos grupos. Lo que es importante de esta cuestión, bueno, es que asignamos las unidades al azar, pero también tenemos que tener una cantidad suficiente de casos, no puedo tener 3 casos en cada uno de los grupos de tratamiento, o sea, en el A, en el B, en el C, comercial A, alto. Cada vez que voy metiendo más grupos, evidentemente mi muestra tiene que ser mayor y tengo que ver si puedo llegar a conseguir esa muestra, ¿no? Por cada, digamos, condición que yo agregue, tengo que conseguir más muestras. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos también los diseños estadísticos con cuadro latino, que además de ver la variable independiente, ¿sí? Me va a permitir otras variables externas que no van a interactuar. Ay, perdón. Bien. Y tenemos también los diseños de tipo factorial, donde vamos a medir los efectos de 2 o más variables y me va a permitir todas las interacciones también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? La idea es ver el efecto simultáneo de 2 o más variables. Por ejemplo, si me gusta el café y el frío, pero no me gusta el café frío. ¿Sí? Sería como un poco esa la idea. Bueno, y después tenemos distintos ambientes. El primero es el de laboratorio, ¿sí? En donde vamos a realizar una ficción, por ejemplo, un supermercado de laboratorio o un ambiente de campo. Entonces vamos a hacer ese experimento dentro, no sé, a ver si ve la persona o no ve o no compra determinado producto dentro de un supermercado real. El tema es que, claro, el ambiente de laboratorio es un escenario a veces un poco artificial. Entonces, no sé, entras a una habitación donde te das cuenta que, ¿no? Este, por ahí una góndola nada más en medio de una habitación y te dan dinero de mentira o te regalan el dinero. Es como que metes demasiadas variables que se complican un poco. Por otro lado, puedes controlar un montón de otras más, que no venga una persona y te pregunte algo y te distraiga, ¿sí? Pero evidentemente tenemos que pensar qué es lo que mejor nos conviene y qué es lo que es posible hacer también. ¿Sí? Bien, y hay como también diferentes escenarios de demanda en donde los participantes van a intentar adivinar el propósito del experimento. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos pros y cons de los experimentos de laboratorio. ¿Sí? Prueba de mercado. ¿Sí? ¿Para qué hacemos una prueba de mercado? Para no equivocarnos, para no pifiarla feo. ¿Se acuerdan de Coca-Cola y cómo le fue con la experiencia que tuvo con New Coke? ¿Sí? Lo que intentamos hacer con las pruebas de mercado es, por ejemplo, no sacar todo el producto como les pasó a ellos sin haber probado cómo, digamos, qué era lo que le pasaba, cómo se sentían las personas cuando le sacaban el sabor tradicional de la Coca-Cola. En Argentina, Rosario es un lugar donde se hace mucho mercado de prueba, ¿sí? Digamos, bajándole un poco lo que es la realidad nacional. Tengo que tener cuidado, ¿no? Porque, claro, evidentemente muchas empresas están atentas a ver lo que pasa en Rosario, los productos nuevos. Y un mercado de pruebas está bueno, pero implica que le doy cierta ventaja al competidor, en el sentido de que con un lanzamiento nacional, bueno, uno puede tomar como una ventaja en cuanto a la aparición y quedar en la mente del consumidor como la primera empresa o incluso la empresa que tiene tal o cual producto con determinado formato. Cuando me resto esa ventaja y aparezco en un mercado de prueba y me ve mi competidor y puede empezar a desarrollar el producto si le parece viable y demás,
bueno, me perdí esa ventaja o por lo menos le regalé algunos meses, ¿no? Hay que tener como un poco de cuidado con estas cuestiones. También es bastante caro hacer un mercado de prueba. A veces lo que hacen las compañías es largar una edición limitada, ¿sí? A nivel nacional, y presentándola como una edición limitada, por ejemplo, aprovechando los mundiales, ¿no? Entonces, papas fritas Lay's sabor España o México, ¿no? Entonces, no, las México no, porque son demasiado fuertes, la gente las prueba una vez y se dan cuenta que no les resultan muy fuertes, o las de España es un sabor ya conocido, lo que sea, y se quedan con papas fritas sabor pizza Italia, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, a veces resulta, digamos, mejor que realizar en un ambiente controlado la prueba de mercado. ¿Sí? Bien. La idea es después largar ese mismo producto para el resto del país. Hay algunos países que resultan mercado de prueba de algunas zonas geográficas, como es el caso de Argentina, Coca-Cola y Latinoamérica, en donde Coca-Cola prueba muchos de sus productos en Argentina porque tiene características sociales que nos hacen bastante eh, posibles o beneficioso la aplicación en Argentina de compañías tan grandes, ¿no? Que de algunas pruebas de producto que puedan luego resultar en el resto de Latinoamérica como productos. ¿Sí? Pasó con la Coca-Cola verde bastante de esa cuestión. ¿Sí? Bien, entonces a veces tenemos la posibilidad de entonces, como les decía, de tomar una parte, seleccionarlo con cuidado, ¿sí? Que sea particularmente adecuado y tomar una prueba de mercado ahí, ¿sí? Y la prueba estándar de mercado en donde vamos a vender a través de canales regulares, ¿sí? Y pensar, digamos, como para de alguna manera intentar lograr que mi competidor, digamos, disimular un poco la situación, que mi competidor no se dé cuenta tanto de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Bueno, tenemos algunas aplicaciones más, ¿sí? Podemos hacer un mercado de prueba, ¿sí? Casi de prueba, ¿no? Vamos a preseleccionar los encuestados, por ejemplo, ¿sí? Y luego vamos a observar qué tipo de compras, qué tipo de actitudes de actitudes hacia los productos tienen, ¿sí? Bien. Eh, bueno, muy importante los aspectos éticos en la investigación de mercados. A veces no le damos quizás suficiente lugar a los aspectos éticos, ¿sí? Y la verdad es que es importante que nosotros informemos antes, tal como hicimos con el consentimiento informado de la investigación. Este, y después también deberíamos poderle suministrar datos, información, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? A veces no le podemos contar todo de principio porque, bueno, condicionamos a la unidad de prueba a que conteste de una u de otra manera, pero la verdad es que deberíamos, por cuestiones éticas, no solamente decirlo previamente, sino que posteriormente deberíamos comentar cabalmente el propósito de la investigación y cómo se utilizaron o cómo se realizaron las manipulaciones experimentales. Recuerdo cuando estaba en el secundario, em, en la biblioteca yo vivo en Olivos y en la biblioteca de toda la vida y en la biblioteca de Olivos había un aviso comentando que se iba a hacer un curso de perfumería un día sábado. Entonces, quinto año, evidentemente no tenía mucho que hacer y fuimos con unas amigas a ese curso de perfumería. Evidentemente al principio comenzó como con una especie de presentación, nos mostraron este sándalo, nos trajeron un montón de cosas, súper interesante. Hasta ahí, digamos, parecía una actividad propia de una biblioteca o una actividad extra o cultural o como la quieran llamar de una biblioteca. Cuestión que en un momento dice, bueno, muy bien, buenísimo, digamos, hicieron como una introducción, nos contaron, digamos, el origen de las distintas esencias, así muy rapidito, pero contaron. Bueno, ahora vamos a generar por mesas, en la biblioteca
tiene unas mesas, digamos, así para el público, y dijeron, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que cada mesa va a hacer su perfume. ¿Sí? Entonces nos trajeron, lo que resultó muy interesante en su momento, ¿sí? Nos trajeron distintas esencias y con unos palitos, ¿sí? Como de olor, mezclamos esas distintas esencias y cada mesa armó un perfume, ¿sí? Bueno, al irme, la verdad que me pareció un poco extraño, pero bueno, al irme de allí, nos regalaron a cada uno de nosotros un perfumito chiquitito. Años después, estudiando todas estas cosas, me di cuenta que lo que habían hecho con nosotros ese día había tenido que ver con crowdsourcing, o sea, buscar gente para buscar o generar un nuevo producto. Digo, no me parece del todo, digamos, ético el fondo, ¿no? Contame qué va a hacer eso y yo voy a ir igual, ¿sí? Porque me parece interesante, ¿sí? Pero es importante que la persona esté informada, ¿sí? Que sepa, ¿sí? Y seguramente lo va a hacer con ganas. A veces como los investigadores tienen miedo como que la gente no vaya o que piense que es una cuestión comercial, quizás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son personas, y no estamos con ratitas. Yo siempre digo, si uno es biólogo, va al bioterio, abre el cajoncito, saca la ratita, nadie le pregunta a la ratita nada, si está de buen humor, si está de mal humor, si tiene ganas, la ratita, digo, está ahí, ¿sí? Este, y también, por supuesto, hay procedimientos éticos y hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer dentro de lo que es investigación con animales, por supuesto. Pero bueno, cuando es investigación con personas, sí, tenemos que tener muchísimo cuidado. Les voy a contar un detalle más. Cuando participé de ese estudio, la realidad era que era menor de edad. Jamás me preguntaron si era menor de edad. Y, por ejemplo, las personas que son menores de edad deben tener el consentimiento de sus padres. Está bien, ya estaba por cumplir 18, estaba en quinto año, todo lo que vos quieras, pero digo, hay cuidados que hay que, digamos, que no cuesta demasiado y que realmente tienen que ver con una cuestión ética, de imagen de la compañía. Fíjate si alguna cuestión de estas trasciende por fuera, sobre todo hoy en día con celulares, con las posibilidades de grabar, con un montón de cuestiones. Digo, fíjate si trasciende afuera, ¿no? ¿Para qué esa situación cuando uno, digamos, por una cuestión ética le tiene que decir al otro, ¿sí? Así que bueno, nada, y el otro es libre de elegir. Por otro lado, y para finalizar, creo que toda esta situación de COVID nos ha puesto en un punto en donde la investigación es súper importante, ¿no? Y tenemos un compromiso ético también para con nuestra profesión de poder, en la medida de lo posible, aportar información y generar información también fidedigna, ¿sí? Y que pueda servir a otros investigadores para seguir, para entender más de los fenómenos de marketing. Creo que tenemos un compromiso con la escritura, y también con la participación en distintas investigaciones que hagan que podamos saber más acerca del marketing, que es nuestra profesión. Poder escribir mejor y más material y que podamos disponer para tomar mejores decisiones de marketing y sobre todo poder abastecer mejor a la demanda. Bueno, nada, espero que les haya gustado el video. Como les dije, era la parte más científica. Es complicadísimo hacer diseños causales, pero vale la pena. Les mando un beso.